Paz a vosotros, hermanos. Les doy la bienvenida a este estudio nuevamente que está llevando a cabo la Iglesia de Dios, YOMESBI. En esta ocasión vamos a escuchar una conferencia que tuvo nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga. Más que en conferencia, es un debate que tuvo con los hermanos de la Iglesia de Dios israelita. Ellos llevaron a cabo este debate hablando precisamente sobre si se deben de celebrar las fiestas judías, las que están marcadas en la Biblia. Como ustedes lo recordarán o los que tienen conocimiento de esto, la Iglesia de Dios israelita dice que celebra las fiestas que están marcadas en la Biblia. El hermano ministro Edmundo Arteaga, bueno, en este debate, él explica si se deben de celebrar o no se deben de celebrar. Nuestro hermano ministro va a explicar el por qué la Iglesia de Dios no celebra las fiestas y los hermanos de la Iglesia de Dios israelita van a tratar de explicar por qué se deben de celebrar las fiestas. Esperamos, hermanos, que todo esto sea de beneficio para la Iglesia de Dios y hay aquí mucha información que nos gustaría que ustedes consideraran. Únicamente se va a dar este video, se va a transmitir únicamente por 1 hora. Este es un debate que duró aproximadamente 10 pláticas. Cada plática está conformada aproximadamente por 3 horas de plática de cada uno de los conferencistas y 1 hora de preguntas. Aproximadamente cada exposición lleva un tiempo de 4 horas y media aproximadamente. Únicamente aquí vamos a transmitir 1 hora, al máximo tal vez 1 hora y media. Esperemos, hermanos, que les sea de gran beneficio y puedan ustedes discernir este tema conociendo ambas partes, la posición de la Iglesia de Dios israelita y la posición de la Iglesia de Dios que en ese tiempo era conocida únicamente como Iglesia de Dios en Metropolitana, hoy conocida como Iglesia de Dios YOMESBI. Hermanos, vamos a dar paso a esta exposición y si tuvieran alguna pregunta, con gusto la pueden hacer por medio del chat y esperamos darle respuesta a todas ellas. Muchas gracias y damos paso a este debate que se llevó a cabo. De acuerdo a lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, lo que los hijos de Jehová deben de hacer. En este caso, el punto a tratar es que si se deben celebrar o no las fiestas. Ese va a ser el punto, porque esa es la diferencia que tenemos pues, en estos dos grupos que en este momento estamos pues, platicando. No fiestas, sí fiestas. Nosotros, por supuesto, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, vamos a probar por medio de la palabra que las fiestas sí se deben de celebrar y se deben de seguir celebrando. Y no nada más las fiestas, sino muchas cosas más que el Señor nos manda en su palabra. Así es que yo quisiera que me acompañaran a leer en la carta a los Romanos. Hoy ya están llegando también algunos hermanos de la iglesia. Hermano Jorge, sí puede tomar no trago. Ah, bueno, de acuerdo, como quieran. Ya nos habían dado permiso de eso. Romanos capítulo 11. Voy a hacer una pequeña lectura, y quisiera que ustedes me acompañaran. Del verso 17 al verso 22 voy a dar lectura. Amén. Dice así estos versos: que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en vida. No te ensoberbezcas, antes teme, que si el Señor no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdona. Mira pues la bondad y la severidad del Eterno. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. ¿Por qué debemos de guardar, por qué debemos de celebrar las fiestas? Y como dije hace un momento, no nada más las fiestas, sino muchas cosas. ¿Por qué el sábado? ¿Por qué las leyes del Todopoderoso las debemos de guardar? Porque no somos un pueblo autónomo. Porque no somos un pueblo el cual está independizado de lo que es la República de Israel. Porque no somos un pueblo el cual, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, los separó del pueblo de Israel para que hiciese su propia voluntad. Nosotros en esta hermosa figura estamos viendo algo maravilloso. Pablo va a mostrarnos algo por medio de una figura, por medio de la figura de los dos olivos. En esta figura vemos en el olivo natural al pueblo de Israel. Y en el olivo silvestre, mi versión dice acebuche, pero el acebuche es olivo silvestre. El acebuche está injertado en esta buena oliva. Pero aquí hay algo muy maravilloso, algo muy importante, que no nos separa del pueblo de Israel, sino nos está haciendo, nos une, nos ciñe. Y dice el apóstol Pablo, dice, tú siendo acebuche fuiste injertado o ingerido en la buena oliva. Pero aquí hay algo más maravilloso. Dice, y tú acebuche, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Esto debemos entenderlo de la manera correcta, que todo lo que el gentil, cuando llega al cuerpo de la iglesia, que es el pueblo de Israel, tiene que hacer lo mismo que lo que Israel está haciendo. Porque el acebuche no es un pueblo separado del pueblo de Israel, sino es un pueblo que está ingerido dentro del pueblo de Israel. Y no para que el acebuche haga su propia voluntad, sino para que haga la voluntad que está ejerciendo la buena oliva. Esto es como si alguno de ustedes quisiese hacerse ciudadano americano. El ciudadano americano, cuando lo aceptan como tal, no está para regirse por sus propias reglas, no está para regirse por sus propios reglamentos, no está para regirse por sus propios mandamientos, sino por aquellos que aquella nación le está confiriendo. Así nosotros somos o fuimos olivos silvestres, que al ser ingeridos en la buena oliva, ahora nosotros nos estamos nutriendo de aquella savia, de aquella grosura. Y por savia, por grosura, debemos de entender todo lo que emana de aquel árbol. El árbol es Israel, figuradamente. ¿Qué es lo que tiene el pueblo de Israel?
El pueblo de Israel tiene estatutos, ordenanzas, leyes, mandamientos. Todo eso lo tiene el pueblo de Israel. Y todo eso lo tiene que hacer todo aquel que llegue a aquel árbol. Algo maravilloso. Nosotros no teníamos parte en estas cosas. El apóstol Pablo va a decir que en el mundo estábamos alejados de promesas, estábamos alejados del pacto, estábamos alejados de la esperanza, estábamos alejados totalmente de Dios. El mundo no tiene a Dios, el mundo no tiene pacto, el mundo no tiene esperanza, el mundo no tiene leyes, el mundo no tiene palabra de Dios. Solamente aquellos que llegan a la buena oliva. Y en esta buena oliva, nosotros encontramos, con relación a lo que estamos estudiando, que el pueblo de Israel practica las fiestas. Y si nosotros somos hace muchas y estamos ingeridos dentro de este pueblo, como ciudadanos judíos o israelitas, ¿qué debemos de hacer? Pues la respuesta lógica es que lo mismo. Porque dice el verso, dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, verso 18, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero ahora vean al cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo o un pueblo o una iglesia que no se sujeta a los estatutos, a los mandamientos. ¿Cómo la ven? ¿Estamos cumpliendo con lo que dice el apóstol Pablo? ¿Nos estamos jactando en cierta forma? Pregunto. ¿Nosotros somos los que hemos de sustentar a la buena oliva o es la buena oliva la que nos debe de sustentar? Por lo que yo veo en las Sagradas Escrituras, y si ustedes están viendo conmigo, el consenso debería de ser de que efectivamente lo que nosotros debemos de hacer es sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Mi concepto queda a un lado. Si yo digo las fiestas no, entonces no estoy haciendo lo que hace la buena oliva, porque la buena oliva sí está haciendo las fiestas, sí la está guardando. Pascua, Pentecostés, Cabañas, Yom Kippur, Rosh Hashanah, lunas nuevas, todo ello. Todo eso es lo que se debe hacer. Por eso el apóstol Pablo en esta maravillosa figura nos está enseñando qué es lo que nos conviene hacer o lo que debemos. Murió para unir a dos pueblos que estaban separados, pero para que ese pueblo se gobernara por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, por medio de sus ordenanzas. Desafortunadamente y lamentablemente vemos que todos los que nos decimos ser cristianos, platicábamos hace un momento con nuestro hermano Mundo, pues cada quien tiene sus propios conceptos, cada quien tiene sus propias ideas y nunca congeniamos. ¿Por qué? Porque acá decimos de una forma, por acá decimos de otra, por allá decimos de otra y todos vamos por caminos diferentes cuando que el camino solamente es uno, nuestro Señor Jesucristo. Y solamente hay un pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, en cuyo pueblo nosotros debemos estar ingenidos, en cuyo pueblo nosotros debemos estar inmersos, recibiendo de la grosura y de la savia que emana de ese árbol. Y por grosura, por savia, vamos a entender este conjunto
fiestas. Y si Cristo celebró todas las fiestas, y si Cristo es el cuerpo de la iglesia, los 144,000, la elección de gracia. Y la elección de gracia celebró y guardó todas las fiestas. Y nosotros estamos injertados en este cuerpo, en este árbol, figuradamente. Pues nosotros debemos de recibir también lo mismo que aquel olivo natural está teniendo, está llevando. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿por qué debemos de celebrar las fiestas? Porque estamos dentro del cuerpo que celebra las fiestas. Porque estamos dentro de una iglesia en la que celebra las fiestas. Y nosotros no somos independientes. Nosotros estamos siendo, se me va la palabra, ¿cómo se dice? Hace rato lo dije. Nosotros estamos sujetos a lo que la palabra del Señor nos está indicando. Dentro de este cuerpo no nada más hay fiestas. Dentro de esta iglesia no nada más hay sábado. Dentro de esta iglesia o dentro de este árbol o dentro de esta figura no nada más hay diezmo, no, hay muchísimas cosas. Pudiésemos hacer lo que queramos. Pero vean el mundo, al cristianismo nominal, al cristianismo que está en el mundo. Todos tenemos doctrina diferente. Hay pentecosteses, hay presbiterianos, testigos de Jehová, casa de Dios, católicos, judeocristianos, mesiánicos, israelitas. Bueno, más de 7,000 organizaciones hay en el mundo, o al menos eso es lo que dicen las estadísticas. Pero ¿por qué tenemos doctrinas diferentes? Si todos estamos creyendo en un mismo Dios, si todos creemos en un mismo Señor, Jesucristo. Entonces, amados hermanos, la oliva natural, vean lo que pasó. Unas ramas fueron quebradas para que nosotros como gentiles fuésemos injertados en aquellas ramas quebradas. ¡Qué maravilloso! Porque en realidad, en el plan de nuestro Padre Celestial, el objetivo era de que todos debíamos de beber y de sustentarnos con aquellas cosas que proceden de aquella buena oliva. Entonces el apóstol Pablo nos está indicando que nosotros los gentiles, al pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al pertenecer a la iglesia del Todopoderoso, no somos autónomos, sino estamos siendo sujetos a este pueblo. Y si este pueblo tiene fiestas, pues las mismas que debe de celebrar aquel cristiano. Yo les hacía esta comparación. Si alguno de ustedes se hace ciudadano, mexicano o americano, usted no va a ejercer sus propias leyes en aquel lugar. No, allá uno se debe de sujetar a lo que allá le están disponiendo. Así también, el Señor también, eso es lo que busca en nosotros. Eso es lo que quiere el Todopoderoso que nosotros hagamos, que seamos sujetos a lo que Él nos está mostrando. Entonces, amados hermanos, vamos a ver lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2. Verso 12. Dice así, amén. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel
y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el eterno en el mundo. Cuando éramos gentiles, no guardábamos fiestas, no guardábamos sábados, no dábamos el diezmo, no hacíamos muchas cosas cuando éramos gentiles. Reflexionemos sobre esto. Estando en el cuerpo de Cristo, o en la oliva natural, voy a usar la expresión la oliva natural, estando dentro de la oliva natural. Ahora, ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos estas maravillosas promesas de nuestro Padre Celestial. Primero, que ya no estamos lejos de la República de Israel. Segundo, que ya no somos extranjeros. Tercero, ahora podemos tener el mismo pacto que hizo el Eterno con Abraham y con Israel. Cuarto o quinto, tenemos las promesas. Tenemos la esperanza y también tenemos a Jehová. Esto no lo teníamos estando en el mundo. El Señor, cuando nosotros somos injertados en la buena oliva, nos da todas estas cosas que en el mundo no las tenemos. Dentro de los pactos que hizo nuestro Padre Celestial con su pueblo Israel, están las fiestas. Estas fiestas no se han quitado. Estas fiestas se deben de seguir practicando. Estas fiestas se deben de seguir celebrando, porque son los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor, según lo que dijo David, son eternos. Los mandamientos del Señor son eternos. Así lo dijo David. Y si los mandamientos del Señor, si sus leyes nos están indicando que se deben de celebrar las fiestas, y nosotros, estando dentro de este árbol, están injertados en esta buena oliva, debemos también de hacer lo mismo. El concepto que se tiene actualmente con relación a que por qué no debemos de celebrar las fiestas es porque dicen, es que eso era para el judío. Las fiestas no se deben de celebrar porque las fiestas son exclusivamente para el judío. Y hasta van a ver lo que dicen los evangelios. Porque se avecinaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Pero para entender este verso necesitamos remontarnos 2000 años atrás para saber por qué Juan, por qué los evangelistas dijeron la fiesta de los judíos. Hay una razón muy importante por qué hicieron esa separación. Juan, Mateo, Marcos y Lucas, ¿que no eran judíos? Sí eran judíos, pero entonces ¿por qué dijeron la fiesta de los judíos? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué dijeron esto? Más adelantito lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando nosotros nos incorporamos, cuando nosotros estamos injertados en aquel árbol, en aquella buena oliva, estamos para sustentarnos de todo lo que viene de aquella oliva. Aquí lo dice, en la carta al Romano dice, no te jactes contra la raíz. Dice, porque tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te está sustentando. Y yo creo que el consenso con relación a la savia y a la grosura de lo que marca el apóstol Pablo, estamos entendiendo por la palabra del Señor. Estamos entendiendo todo esto que tenemos en este sagrado libro, estatutos, mandamientos, leyes, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, no sé si ya me va a acabar mi tiempo, todavía no. Nosotros debemos de pensar muy bien esto. Por el simple hecho de ser cristianos, estamos obligados a hacer todo lo que un verdadero cristiano hacía. San Pablo va a decir vamos a ver.
los Gálatas, un verso que es lema, capítulo 3, verso 29, y que casi todos lo sabemos de memoria, que a la letra dice así, amén. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Nosotros somos participantes de todas estas cosas, de la savia, de la grosura que tiene aquella buena oliva. Y por el simple hecho, como decía yo, de ser cristianos, ahora somos parte de aquel pueblo. Y fíjense que Pablo no nos va a remontar al pacto que hizo Jehová con Israel, sino nos va a llevar un poco más allá, al pacto que hizo Jehová con Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Muchos dicen, con los judíos nada. Esas cosas solamente para el judío. Cristo vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. Cristo no ha hecho pacto con el gentil. ¿O sí? ¿Cristo ha hecho algún pacto con el gentil? No, Cristo no ha hecho ningún pacto con el gentil. Ha hecho dos pactos el Eterno. El primero lo hizo con el pueblo de Israel. Y el segundo también con el pueblo de Israel. Ni Cristo ni Jehová han hecho pactos con el gentil. Eso que se nos quite de la mente. Cuando dice, y haré un nuevo pacto, muchos dicen, ese es el pacto que se hace con el gentil. No es cierto. Jehová no ha hecho ningún pacto con el gentil. Jehová ha hecho sus pactos con el pueblo de Israel. El gentil, lo único que va a tener de Jehová es misericordia. Porque el endurecimiento de su pueblo, en parte, dentro de ellos, dentro de esas ramas quebradas, ahora Jehová, su misericordia, va a decir, va a cortar algunas ramas, muchas ramas del acebuche, para que estas ramas las venga y las injerte dentro de la oliva, o en la oliva. No las corta Jehová del acebuche y las deja allí tiradas. No, porque una rama que no está injerta, que se corta y no se injerta, se pudre, se pierde. No tiene una identidad, porque anda sola, anda vagabunda, anda errante. Pero cuando una rama del acebuche, del olivo silvestre, es cortada de Jehová y es injertada en la buena oliva, ahora esta rama pasa a ser también de aquella buena oliva. Y también, por supuesto, para recibir de lo que la buena oliva está dando. Entonces Jehová no ha hecho ningún pacto con los gentiles. No. La misericordia de Jehová sobre nosotros fue cuando una parte de su pueblo se rebeló. No quiso creer en él, en el Mesías. Estos dice que fueron endurecidos. Esas son las ramas quebradas. Y Jehová aprovechó en esas ramas quebradas para tomar de otra rama, del acebuche, e injertar. Pero para que siga recibiendo aquel acebuche de la savia y de la grosura de la buena oliva, pero no para que haga su propia voluntad. ¿De qué manera hacemos nuestra propia voluntad nosotros? Bueno, cuando decimos, yo sí acepto a Cristo, pero no quiero las leyes del Señor. Yo sí acepto a Cristo, pero no quiero fiestas. Yo sí acepto a Cristo, pero no quiero esto. Yo sí acepto a Cristo, pero no quiero. Estamos de esa manera despreciando la savia y la grosura de la buena oliva. Y no, el verso dice, no te jactes. Dice, porque tú no sustentas a la oliva, sino la oliva te está sustentando a ti. Por lo tanto, esto debe de entenderse de esta manera, que nosotros, todo lo que diga la palabra del Señor, eso es lo que vamos a hacer, claro, exceptuando aquello que ya quedó enclavado en la cruz. Porque efectivamente algunas cosas quedaron enclavadas en la cruz. Otras sufrieron una transición, pero otras permanecen para siempre, porque los mandamientos de Jehová son eternos. ¿Sí han visto ese verso? Salmo 119, me parece que es el 95, por si quieren constatar. Entonces, hermanos,
nosotros debemos de seguir observando las 3 fiestas. Y diríamos las 7 fiestas, nada más que en su estado de transición. Porque las otras fiestas que sufrieron una transición también las debemos de seguir observando, nada más que de otra manera, de una manera espiritual. Pero las fiestas nacionales, que son independientes, a las que tenían una sombra de nuestro Señor Jesucristo, estas deben de seguir manteniéndose en su misma condición desde cuando se dieron por leyes o por mandamientos. Así es que, amados hermanos, nosotros no somos independientes. Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. Nosotros no somos autónomos. Nosotros estamos sujetos. Nosotros somos servidores. Nosotros somos servidumbre de este pueblo. Nosotros somos los siervos. No somos jefes. Por lo tanto, cualquier concepto que tengamos con relación a que vamos a tomar unas cosas de Israel y lo demás, no, pienso que eso no debe de ser. No, porque la palabra del Señor lo está indicando. El pueblo de Israel, vean lo que dice. ¿Ya? Bueno, pásamos. Para los hermanos que acaban de llegar, el tiempo es de globalmente de 3 horas, media hora cada hermano expositor. Nos va a exponer, hermano que se me olvidó preguntar tu nombre, y yo voy a exponer. Así que si no avisaron en su casa, hermanos, echen un telefonazo arriba del teléfono y avisen que no van a llegar hoy. Así que, bueno, hermanos, esto es para gente que sabe la Biblia. Esto es para prepararnos más y más y más en las cosas profundas. Qué explicación ha dado el hermano, ¿verdad? Muy buena, bastante buena, con detallitos. Algunos detallitos que necesitamos estudiar. Tiene mucha razón, hermanos, nosotros venimos del gentilismo, entramos en el pueblo de Israel, pero no somos pueblo de Israel carnal. Y aunque existen los judíos, existe el Israel, ellos no nos ven como hermanos, ellos nos ven como unas sectas. Una secta, pues a lo mejor llegan a aceptar que seamos secta de ellos. ¿Por qué es lo que somos? Secta de ellos. Pablo en Romanos 11, que acaba de leer nuestro hermano, que no lo voy a leer, nos está diciendo la forma como somos absorbidos por el pueblo de Israel. Pero esto también tiene atrás una clave muy importante, porque ahí va hablando de raíz, va hablando de algunas ramas que fueron quebradas. Entonces, nosotros tendríamos que formar otro Israel, el Israel espiritual, el Israel de Dios, que no leemos los versículos. Lo que yo quiero empezar es esto. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Dice así, en el versículo 19, muy conocido, dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la orden de Jesucristo, de abrir sencillamente el plan de Dios para todos, para todas las gentes. En gentiles se trata de cualquier nación que no sea de Israel. Y les dice: id a ser discípulos de los gentiles, oíd y doctrinar a todos los gentiles. Necesitamos conocer, hermanos,
todo lo que compete a Israel. Necesitamos conocerlo por fuerza, porque esa es la doctrina. Si no lo conocemos, sencillamente no vamos a conocer al Dios de Israel, en el cual, hermanos, estamos adoptados. Estamos acercándonos al Dios de Israel por un plan que nuestro Cristo traía. Aquí, cuando nosotros leemos que Jesucristo da la orden, parece que luego los discípulos iban a salir y predicar en muchos lugares a cualquier persona, gentiles, y no. Se predicó a gentiles hasta mucho después. Mucho después se dijeron esas palabras, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46. Y dice: entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios. ¿A quiénes vosotros? A los israelitas. De ellos era. Para ellos era. Jesucristo vino ¿a quién? A los judíos, a los israelitas. No vino al mundo. Él mismo lo dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego entonces, los apóstoles, inmediatamente que les dijo Cristo Jesús, ir y doctrinar a todos los gentiles, no corrieron, salieron corriendo y dijeron: vamos inmediatamente a predicar el evangelio a los gentiles. No, sino que pasaron años. No especificamos ahorita cuántos, no nos metemos en cronología, pero sí el primer gentil que entra por la puerta del evangelio se llama Cornelio. Este Cornelio, junto con familia, algunos de su séquito, entraron al evangelio, y de ahí empezó a predicarse el evangelio a toda criatura. Aquí encontramos que Israel se vuelve rebelde en contra de los designios de Dios. No acepta sencillamente el plan que trae Cristo, que es un plan sencillamente que vamos a ver en este instante. Entonces, cuando Pablo ve que los israelitas se ponen pesados y de plano hay una persecución ya muy acentuada en contra de los hermanos, y cosa que también él encabezaba antes de estas palabras, porque él fue el primero de los perseguidores más grandes. Entonces, decide, por medio del Espíritu Santo, dice, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios. Más pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ya desde este instante, formalmente, los discípulos van a los gentiles, aunque hubo acuerdos que nos menciona Gálatas. No, les doy los versículos, pero si quieren leer el capítulo 1 en su casa lo puede hacer. Hubo acuerdos en los cuales dijeron: bueno, ustedes van a los judíos, nosotros vamos a los gentiles. ¿Por qué? Porque sencillamente para los judíos, para los israelitas, era la promesa. Entonces los gentiles empiezan a conocer, hermanos, al Dios de Israel. Ya nuestro hermano citó este precioso verso de Efesios capítulo 2, versículo 12, y nos lo explicó perfectamente bien. Leámoslo una vez más. Llevamos la relación esta de que, pues sí, los gentiles van a entrar, pero los gentiles son varias culturas, diferentes culturas, y esas diferentes culturas tenían que caer para que absorbieran ellos la savia, como decía nuestro hermano, ¿no? La savia de aquel olivo.
de aquel hermoso olivo que era el pueblo de Dios. El verso que leía nuestro hermano era este, que en aquel tiempo, antes sencillamente de que empezara a predicarse el evangelio a los gentiles, dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles no tenían nada. Tenían culturas idolátricas. Esas tenían que dejarlas. Pero no tenían al Dios verdadero. Les faltaba el Dios verdadero y todo el sistema que tenía Israel. Entonces, cualquier gentil, hermanos, que entrara a la iglesia, lo tenían que doctrinar una tras otra de las leyes, estatutos, mandamientos, derechos. Todo tenía que conocer. De otra manera, ¿cómo iba a conocer el pueblo de Dios? ¿Cómo iba a conocer al Dios de Israel? Estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos totalmente ignorantes, ¿verdad? Bueno, pues el Evangelio empieza sencillamente a difundirse, porque venía sencillamente un plan. Jesucristo traía un plan. Y ese plan nos lo está describiendo Pablo desde el capítulo 1 en palabras grandemente elevadas. No solamente en Efesios, sino también a los Colosenses. Lo vamos a leer. En los cuales, hermanos, empieza a preparar al que va a leer para que comprenda sencillamente el plan divino de salvación del cual nos convida Israel, nos convida la ley de Dios, nos convida de un plan, que es el plan de salvación. Entonces, aquí, en Efesios capítulo 1, fíjese cómo dice, voy a leer desde el primer versículo, es necesario, porque muchas religiones, muchos pensamientos, muchas mentalidades, cuando leen estos versículos, los llevan a la fantasía. Y la iglesia de Dios y nuestros hermanos benditos al Señor no lo llevan a la fantasía. Al contrario, comprendes bien. Dice, Pablo apóstol, capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense qué palabras, hermanos, está introduciendo Pablo para los gentiles. Los efesios eran gentiles. Claro que hay una cosa que quiero decir entre paréntesis. Tenían sencillamente pastores judíos. Tenían pastores judíos. Que estaban tratando sencillamente de judaizar. Y Pablo, tomando en cuenta sencillamente los problemas, porque había unos problemonones tremendos en la iglesia. Problemonones, hermanos, de grado. El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles,
ustedes verán un problema grande, inmenso. No habían comprendido muchos pastores, hermanos nuestros, judíos, israelitas, no habían comprendido perfectamente el plan divino de salvación. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza a escribir 13 epístolas, y empieza a escribir, y escribe a los Efesios, escribe a los Gálatas, escribe a los Colosenses, a los Tesalonicenses, les escribe 2 epístolas, a Tito y a Timoteo, y les escribe, hermanos. Pero específicamente las epístolas que nosotros tenemos que estudiar, no son las Efesios, Gálatas y Colosenses, para lo que nos traen. Esto es profundo, hermanos, es profundo, Lo que habló el hermano es profundo. Y yo estoy abundando un poquito más, nomás que yéndome al elevado misterio, dice aquí. Lo dijo, ¿verdad? Versículo 10. Versículo 9. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Fíjese nada más, cuando las religiones toman este versículo y otros que vamos a leer, y entonces lo unen con el versículo, con el versículo 4 y 5, entonces las religiones hacen un cuento, una fantasía, y se empiezan a meter sencillamente en cosas oscuras del más allá, o en cosas sencillamente de espíritus y de fantasmas o de predicciones. Cuando unen estas dos cosas, el versículo 9 con el versículo 4, fíjese cómo dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Se fijan cómo los versículos, cuando se tratan de unir y no se comprenden, entonces, hermanos, se llega a la fantasía. Y eso que pasa a los egipcios allá afuera. Pero aquí en la iglesia de Dios, hermanos, mis hermanos creen en esto, lo que creen aquellas gentes, hasta en la predestinación, ¿no? Dice aquí, habiéndonos predestinado, pero lea el versículo 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué? Cristo, Dios, perdón, y el Hijo estaban sencillamente diciendo: escógeme al mundo Arteaga, Rivadeneira, por favor. Ya él va a nacer allá en el año 1900, ¿qué? Bueno, 1900, ya hasta se me olvidó cuando nací, porque como no celebro mi cumpleaños. Entonces, hermanos, ¿eso hizo Dios? No, hermano, no, eso no hizo Dios. Lo que está haciendo Dios aquí es otra cosa. El misterio sencillamente de los siglos, el que menciona Pablo a los Corintios, lo está diciendo tan claramente, consiste sencillamente en lo que dice el capítulo 3. Mire, fíjese cómo va armando Pablo su epístola, al grado de que vamos a entrar sencillamente a donde tenemos que entrar. Capítulo 3 de los Efesios. Fíjese. Versículo 1 también de ahí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Por vosotros, gentiles, Ya está enfocando hacia los gentiles. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me había sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve. Hermanos, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Pablo fue un iluminado, ciertamente. Y él dice que le fue declarado el misterio. Entonces, él nos está escribiendo de ese misterio. Y ese misterio, hermanos, no es cosa de ultratumba, no es cosa de el más allá, no es cosa del otro mundo, no es cosa de antes de la fundación del mundo. No. Este misterio, hermanos, si tiene relación con antes de la fundación del mundo, no en fantasmas, se refiere
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo era un misterio antes de que viniera Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue un misterio antes de que se lo revelara a Pablo. A tal grado que muchos hermanos seguían sometiendo a los gentiles a la circuncisión. Hechos capítulo 15 rápidamente, para que pudiéramos ver rápidamente el problema que sufría la iglesia. La iglesia tenía un problema, hermanos, y ese problema pues era doctrinal, ciertamente. Muchos no habían comprendido el plan, no habían comprendido el sistema que traía Cristo, y entonces, miren lo que pasaba. Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidarais conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ya se fijan dónde estaban los problemas? Ahora, con todo respeto, nuestro hermano decía, ¿no? Decía, tenemos que obedecer todas las leyes de Dios, toda la voluntad de Dios, aunque al último ya estaba diciendo, exceptuando aquello que fue enclavado en la cruz. Correcto. Perfectas, buenas palabras. Entonces, con esto quiere decir que no todo lo que está en la Biblia lo vamos a tener que obedecer. Y si tenemos que obedecer algo, conforme al misterio que está aquí plantado, es conforme lo vamos a obedecer. Pero aquí, vean ustedes, sigue diciendo el problema. Así que suscitada, versículo 2, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Sí, hermanos, porque qué barbaridad. Miren, ustedes están bien quietecitos. Pero cuando los apóstoles hablaban a la iglesia, y algunos ya estaban divididos, diciendo, no, es que tenemos que circuncidarnos porque ese es un pacto. Y si ese es un pacto, ¿de quién será? ¿De Moisés o de Abraham? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, había un problema, hermanos, pero grande. Se pelearon los hermanos. ¿Quién sabe si hasta golpes se agarraron? No sé, pero... Hermanos, es que los discípulos, los predicadores, todavía no comprendían el gran misterio de los siglos. Pablo a los Efesios escribe para declararles y les dice muy claramente, me fue a mí revelado. ¿Qué le fue revelado? Aquí lo está diciendo. Volvamos a Efesios capítulo 3, versículo 3, volvemos a leer. Dice, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve, pero ahora va a escribir, hermanos, con toda la explicación. Versículos 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Misterio de Cristo. No es del fantasma, no es de predestinación, no, eso no sirve. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo bajo un sistema que se planteó antes de la fundación del mundo. Leyendo lo cual, versículo 4, podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y miren, versículo 6, que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Romanos 11 puede ser una explicación somera de ese misterio, Romanos 11, porque se cortan unas ramas para meterse unos acebuches. ¿Se digan?
¿Por qué misterio? Misterio, hermanos, porque trae una cosa oculta atrás. Trae algo oculto atrás. Por eso puede ser un misterio. Y había leyes, o hay leyes en la Escritura, que traían una cosa oculta. Lo vamos a ver claramente. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que Pablo ya nos está diciendo que los gentiles sean juntamente herederos incorporados. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2. Y se va a dar cuenta, hermanos, de qué inteligencia, qué sabiduría. ¡Qué fantástico! ¿En qué doctrina nos hemos aterrizado en esta vida? Demos gracias a Dios, porque hemos aterrizado en una doctrina perfecta. A nosotros también se nos ha revelado el misterio. Si a Pablo sencillamente se lo reveló, él nos lo contó, él nos lo dijo. Y mire el capítulo 2, 1 de los Corintios, dice así, versículo 6. Empero hablamos sabiduría entre perfectos. Sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo que se deshace. Pues hablamos sabiduría de Dios en misterio. Allí está. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de nuestra era. Con este versículo usted está echando abajo sencillamente una predestinación. Aquella mala interpretación de Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque aquí nos está diciendo, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. Ahora dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo habían conocido, nunca hubieran crucificado ¿a qué? Al Señor de gloria. La ley, hermanos, la ley les decía a los israelitas, Pascua, ¿no? Maten la Pascua, cómanse la Pascua, pinten. Y los israelitas, hermanos, aún leyendo a Isaías 53, no comprendían que les estaba diciendo Dios, mi hijo es el que es la Pascua. Ahí se lo van a matar, ahí se lo van a comer. Fíjese, en palabras muy rústicas, yo se los estoy diciendo a ustedes, ¿no? Ahí había un misterio en la Pascua, un gran misterio que realiza Pablo. Lo vamos a ver muy claramente después. Este misterio está envuelto en tipos y antitipos. Está envuelto en figuras y en realidades. Está envuelto en sombras y en realidades. El plan divino de salvación del gentilismo lo está viviendo en realidad, en la realidad de Cristo, como lo dijo sencillamente Pablo a los hebreos en el capítulo 9. Ahorita lo vamos a leer. Pero fíjense bien cómo aquí ya nos está diciendo que ese misterio es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que venía sencillamente explicado en todo un conjunto de leyes ceremoniales. Ese misterio venía allí, enterrado en las leyes ceremoniales, que no las pudo comprender Israel, porque si lo hubiera comprendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Aún teniendo al profeta Isaías 53, no. Aún teniendo sencillamente, bueno, ellos no lo tienen, nosotros sí lo tenemos, y ese es el favor que nos hace Dios, que cuando leemos sencillamente el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, cuando vemos que venía un eunuco etíope y que le dice a Felipe, oye, ¿de quién habla este profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿Se fijan? Cómo tenían muchas gentes cerrados sus sentidos ante ese misterio que no podían comprender. Nosotros estamos hablando de un alto misterio, el misterio de la salvación, el misterio del perdón de pecados, hermanos.
la sabiduría grande que en ninguna universidad se da. Eso es una bendición tan grande, pero que nadie la entendía de los judíos, de los israelitas, y a hoy todavía las gentes no lo entienden y por eso divagan inventando doctrinas supersticiosas. Ya dijimos, ahí está el eunuco etíope. ¿De quién habla? ¿De este o de otro? Y ya entonces dice ahí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Felipe, comenzando desde esta escritura, empezó a anunciarle el reino de Cristo, el reino de Dios. Hermanos, algunas de las leyes de Dios, específicamente, estaban en sombras y tenían que haber sido quitadas, enclavadas en la cruz, aunado a lo que decía nuestro hermano en su última parte de sus palabras. Él decía, exceptuando aquello que fue enclavado en la cruz. ¿Qué fue lo que fue enclavado en la cruz? Colosenses capítulo 2. Y fíjese cómo Colosenses también está hablando sencillamente de lo mismo. Dice así. Les voy a leer desde el versículo 1 también. Ahí lleva usted la relación. Me voy a pegar el micrófono porque ya vamos a la fiesta. Porque quiero que sepáis cuán grande soy tengo por vosotros. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron. Bueno, yo digo después, digo después. Nosotros, hermanos, le preguntan los hermanos, aquí hay otro sustentador. Hay otro sustentador más. Una mayor más cierto. Adelante, hermano. Una vez más pasa a nosotros. Qué bueno que van pasando nada más. Pues, miren, hermanos, yo sí quisiera que de ambas partes, para que haya consenso, que fuéramos viendo lo que se está probando. El hermano no probó nada en su postura. El hermano desvió totalmente lo que estamos tratando. A mí sí me gustaría que fuéramos en concreto a lo que estamos hablando. Sí, fiestas o no fiestas. El hermano no habló nada de fiestas. Claro, dijo algunas cositas, pero no ha marcado ningún verso en donde diga que las fiestas no se deben de celebrar. Y eso es lo que buscamos. Porque si de veras la fiesta no se debe celebrar, hermanos, el hermano puede salvarnos. Porque lo que nosotros buscamos es salvarnos. Pero eso sí que se pruebe con los versos, que las fiestas no se deben de celebrar. A mí me gustaría que en el próximo, bueno, el hermano tiene su postura, no lo voy a obligar a que haga lo que no, perfecto. Entonces, pero sí, yo creo que para mi salvación, yo sí necesito tener la prueba, y la prueba es el verso que me va a indicar si se debe o no celebrar las fiestas. Porque, con todo respeto dicho, sí es cierto, pues todo lo que dijo el hermano, pues efectivamente la circuncisión no procede, aunque era un rito del pueblo de Israel, pero por eso dijimos, por eso dije que exceptuando muchas cosas. Por ejemplo, la circuncisión no la vamos a celebrar, porque ese es un rito que quedó enclavado en la cruz. Además, hay versos en donde dicen enfáticamente, y este verso prueba que no se va a celebrar el rito de la circuncisión, porque dice, todos los que se circuncidaron se vacían de Cristo. Bueno, así quiero que diga un verso con relación a la fiesta. La fiesta no se debe de celebrar. A lo mejor no textualmente, pero que nos diga que de veras ese verso, que no se debe de celebrar la fiesta. Hasta ahorita el hermano no ha dado ningún verso de su prueba. Y yo por medio de la figura que usé, efectivamente es un misterio. Y un misterio puede ser revelado, así como también hay misterios que no son revelados. Hay cosas que el Señor las tiene para sí mismo. Pero este misterio ya está revelado. También el hermano decía, bueno, yo quise irle entendiendo porque no marcaba lo que, al menos a mi juicio, lo que él quería decir.
Yo entendí que el hermano dijo que el judío, cuando el evangelio se empezó a difundir, fue exclusivamente para el judío, y efectivamente así fue. Y no se evangelizó al gentil. Creemos nosotros, al igual que el hermano, que fue con Cornelio cuando se abre la puerta al gentil. Pero eso no quiere decir que antes no se haya evangelizado a un gentil. Cuando se habla de predestinación, bíblicamente no se está hablando de una predestinación fatálica, sino de algo que ya escogió el Señor. Y la verdad, el Señor ha escogido a todos para que sean sus hijos. Nada más falta que todos quieran ser sus hijos. El hermano, todos, cada uno de ustedes, los que estamos aquí, hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. Es decir, fuimos escogidos para ser hijos de Dios. Solo depende que nosotros queramos ser hijos de Dios, para ir embarazándonos. Entonces, el hermano también dijo que cuando había muchas, aunque todos eran judíos, había muchas nacionalidades. Pues sí, es cierto. Pero yo pensé que con eso iba a probar él que la fiesta no se debía celebrar. Yo así lo entendí. La verdad no lo digo. Tampoco voy a decir eso. Entonces, el que en Israel hayan habido muchas sectas, porque eran sectas, todos sí celebraban las fiestas. Hayan sido fariseos, saduceos, escribas de la casta sacerdotal, celotes, en fin, todas aquellas castas, efectivamente estaban divididas por muchos puntos, pero en relación a las fiestas todos las celebraban. Así es que, hermanos, miren, esto viene desde antes de Cristo, precisamente como bien decía el hermano en la carta de Efesios, desde antes de la fundación, porque ya en el plan del Todopoderoso el Señor ya había visto esto. Es cierto que hasta Cornelio se abre la puerta al gentil, pero Jehová en su plan ya tenía presente que iba a salvar también al pueblo de Israel. El apóstol Pablo lo dice así en la carta a los Romanos, capítulo 9, me parece que es 25 y 26, en donde dice que todos los gentiles tenían que ser incorporados, porque ya el Señor así lo tenía presente, porque dijo que un pueblo que no era su pueblo, ahora iba a ser su pueblo. El que no era amado, ahora también iba a ser su amado. ¿Quiénes son esos? Pues es el pueblo de Dios. ¿Pero para qué? Para que hicieran su voluntad. Para que hicieran su voluntad. O sea, es decir, que cada quien fuera del pueblo de Dios, pero si tú quieres hacer lo que tú quieras, hazlo. Esto es así por lo que dice Pablo en la figura de los olivos. No. Pablo en la figura de los olivos dice que el acebuche iba a ser sustentado doctrinalmente por medio de la savia y de la grosura de la oliva. En otras palabras, por medio de la palabra del Todopoderoso. Entonces, el pueblo gentil ha sido evangelizado desde tiempos inmemoriales. El Señor, con relación a su ley, vean lo que dice, Números. ¿Qué tiene que hacer el gentil? Siendo cristiano, siendo hijo de Dios, lo que quiera. Vamos a preguntarle a las Sagradas Escrituras si puede hacer lo que quiera. Amén. Capítulo 15, verso 29. Amén. Dice así: el natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo, oye, como caso. Éxodo capítulo 12, me parece que es el verso 39 o 49, no estoy seguro, pero vamos a leer. Dice lo mismo. Jehová en su presencia ya tiene en cuenta al pueblo de Israel. En su presencia
Jehová ya sabe que el pueblo de Israel también va a participar de aquello mismo que le está dando a su pueblo. Y lo que Jehová le dio a su pueblo fue su santa ley. Bajo esa ley, el pueblo de Israel se tiene que regir. Tanto el Israel material, así como el Israel espiritual. Porque ahora vean lo paradójico. Aunque el Israel natural es el pueblo de Dios, el que sobrepuja actualmente al pueblo natural es el pueblo espiritual, que sois cada uno de vosotros. Por lo que dijo el hermano, yo entiendo que ustedes no aceptan ser inclusive, decirse israelitas o ciudadanos. Pablo va a decir también, no es de Israel el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Lo está elevando un poco más que a la carne. Por lo tanto, nosotros debemos de ser, ahora sí como dicen, más exactos en la práctica de la palabra del Señor. Por esto Israel fue puesto cautivo por muchas ocasiones. Por esto Israel tuvo muchos problemas, porque siempre se salía de los mandamientos del Señor. Israel siempre hacía su voluntad, nunca se dejaba conducir por la Torá de Hashem. No, por esto Israel siempre padeció, sufrió miles de muertes, bueno, hasta el exterminio casi, por no sujetarse a la voluntad del Todopoderoso mediante su ley. La ley de Jehová no nada más es para el judío natural, sino para todo el mundo. De manera que todo aquel que quiera ser hijo de Jehová necesariamente tiene que guardar sus mandamientos. Entonces, amados hermanos, estamos probando de que nosotros debemos de seguir observando las fiestas. De lo contrario, que se pruebe mediante un verso que de veras las fiestas ya no se deben de celebrar. El hermano iba a usar Colosenses, que también lo voy a tomar yo. Vamos a Colosenses. La carta a los Colosenses. Capítulo 2. Versos del 14 vamos a leer al 16. Amén. Dice así: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábado. Todo el protestantismo van a usar estos versos para decir que ya la ley del Eterno ya no está en función, que la ley del Eterno ya es obsoleta, es nula, porque Cristo al venir dice que todo lo borró, rayando, quitando, haciendo un palincesto de aquello. Dice, ya no, porque eso era contrario a nosotros, porque eso era contra nosotros. Por eso vino Cristo y la quitó del medio. Dice, ya no tenemos ley. Y ahora vean ustedes a un mundo cristiano, entre comillas dicho, viviendo sin ley. ¿Puede el hombre vivir sin ley? Esto es absurdo. Pero, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dijo lo que acabamos de leer? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Ahora, si nosotros pensamos de la misma manera, vean en el error tremendo que vamos a caer. Si tomamos en parte el 14, rayando la cédula y decimos, esa es la ley de Moisés, bueno,
vamos a aceptar. Ahorita en parte. Pero luego dice, pero nadie te juzgue en comida o en bebida o en parte de vida. Esto quiere decir que también ya podemos comer, beber lo que queramos. Con todo respeto dicho, ¿ustedes aceptan la ley de la alimentación, hermanos? ¿Comen puerco? Por este verso, porque está unido, ustedes entenderían que también ya la comida ya se, por ahí decían todo lo que vuela, la cazuela, ¿verdad que no? Entonces hay que pensar muy bien las cosas, porque la mayoría va a usar este verso para decir que ya no más ley, que ya no más fiestas, que ya no más nada de la ley de Moisés, y no. Sí. Entonces, ¿cómo está usted? Pensé que me había dado la palabra. No, sí, pero no sabía yo si se podía o no. Discúlpeme. Perfecto. Discúlpeme entonces. Sí, cierto. Lo que pasa es que no sabía yo, esa parte no la vimos. Discúlpeme. Entonces, les decía yo que todo el mundo protestante, el cristianismo nominal, que le llamamos nosotros, usa de estos versos para decir que ya no más ley, que ya no más fiestas, inclusive que ya no más sábados, que ya no más diezmos para ellos. Pero muchos sí tenemos diezmos, tenemos sábados. ¿Qué más tenemos? Ley de la alimentación, ley de la inmundicia. Amén. Pero ¿por qué no ley de las fiestas? Nosotros debemos de practicar la ley del Señor entera, completa, sin añadiduras, pero tampoco sin disminuir nada de ella. Las fiestas están dentro de la ley del Eterno, hermanos. Las fiestas están dentro de la ley de Jehová. Y por eso el Deuteronomio va a enfatizar en tres, porque estas fiestas no tenían nada que ver con la ley ritual. Que en las fiestas había sacrificios, es muy diferente, pero no eran unas fiestas rituales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en el Santo Sábado se degollaban animales, pero esos animales no significaban nada en la fiesta o en el día de reposo, como estoy tratando de. Entonces, no confundamos una fiesta ritual y una fiesta en donde había ritualismo. Por ejemplo, en el sábado que estamos observando nosotros, ¿tenemos ritual? Sí. Bueno, sí, cierto. Acepto su silencio porque no debo inclusive ni preguntar. Yo voy a preguntar y no voy a contestar. Dentro del sábado nosotros tenemos rituales, es decir, ceremonias, y tenemos sacrificios. Porque hasta dice que pase a sacrificar el hermano su becerro del árbol, ¿verdad? Entonces tenemos sacrificios. Y sí seguimos teniendo sacrificios. Lo que Pablo está diciendo, amados hermanos, no es que se está quitando la Torá de Jehová. No. Porque también hay que ver en qué tiempo y en qué momento Pablo escribió a los colosenses. ¿Y a quién les escribió? Estoy de acuerdo con el hermano. Estoy de acuerdo con el hermano porque el hermano dijo, es que en Coloso había tanto judíos como gentiles, y yo le voy a agregar otro poco, prosélitos, hijos de Noé. ¿Cómo caso? Bueno, ¿y estos qué hacían? Bueno, los gentiles son aquellos que andaban sin Dios, sin fe en el mundo. Y había gentiles convertidos. De hecho, los colosenses, Pablo le escribe a los gentiles de Colosa, que dentro de aquellos lugares habían judíos, no lo dudo. Pero también habían prosélitos. Los prosélitos eran aquellos que se querían circuncidar y que guardaban 18 ordenanzas de Shammai, más aparte 6,000 mandamientos que se conocen como la tradición de los ancianos.
y aparte de ello eran circuncidados, pero nada más llegaban a ser prosélitos, no ciudadanos. Los hijos de Noé, los temerosos de Dios también están, porque en unos versos ustedes van a leer que dice, aquellos, dice, se me va el verso. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el verso? Entonces dice, y los temerosos, y los que temen a Jehová, ¿no? Se me olvida la otra parte. Varones israelitas, gracias. Dice, varones israelitas y los que temen a Jehová. ¿Por qué digo Pablo, varones israelitas y los que temen a Jehová? Hay que entender también a quién les está hablando. Entonces, Pablo, es cierto, está hablando a muchos, pero en esta situación, Pablo, de acuerdo a lo que les mandan, al escrito que le mandan a Pablo, o lo que le dicen verbalmente a Pablo, Pablo va a escribir la carta a los colosenses. Y Pablo les va a explicar. Aquellos que querían judaizar a aquellos prosélitos, aquellos que querían judaizar a aquellos temerosos de Dios, aquellos que querían judaizar a aquellos gentiles. Pablo les dice a estos, no se dejen convencer por la doctrina que estos traigan. Porque efectivamente los que querían convencer de que siguieran celebrando los rituales judíos, Pablo dice, no lo siguen. Pero ¿a qué rituales judíos se está refiriendo Pablo? ¿Al sábado? La respuesta es no, porque Pablo defiende a costa de su vida desde el sábado. ¿Las fiestas? No. Pablo está hablando de otras cosas, de la tradición de los ancianos. Pablo no está hablando de la ley de Jehová. No, porque entonces Pablo va a entrar en un terrible problema. Pablo en la carta a los romanos va a decir que la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, son justos, son santos y son buenos. Ahora imagínense Pablo diciendo que la ley de Jehová ya no existe. ¿No creen que hay una contradicción en Pablo si lo pensáramos de esa manera? Entonces, Pablo no se está refiriendo en el verso 14 ni en los demás versos, no se está refiriendo a los mandamientos de la ley de Jehová, sino a los mandamientos que tenía la tradición de los ancianos, cuya tradición de los ancianos consistía en 6,000 mandamientos. Nada más como caso, en el día del sábado. En el día del sábado, los rabinos lo encerraron en 29 o 39 mandamientos. Cuando que el sábado solamente dice, no vas a trabajar en el día del sábado. Los rabinos lo encerraron en 39 mandamientos, porque ahí le pusieron, en el sábado no vas a caminar más de 1 kilómetro. El sábado, si un botoncito se te quita, se te cae, no vas a dar dos puntadas. Si en el sábado tú escribes una letra, haz de cuenta que estuvieras en un escritorio público. Si en el sábado agarras una pulga, una chinche y la matas, haz de cuenta que fuiste de cacería. Eso es lo que mandó Jehová. A eso se está refiriendo el apóstol. Hay que revisar la historia, hermanos. Esto es muy importante. Hay que revisar la historia para saber a quiénes les habla Pablo y de quiénes los está defendiendo Pablo. Porque entraría en un terrible problema el apóstol. Si aquí quita la ley de Jehová y en la otra carta va a decir que no, que el mandamiento es santo y bueno. Entonces tomemos muy bien en cuenta, amados hermanos, esto. Lo que yo les quiero decir es que todas las preguntas que ustedes tengan con relación a lo que estamos presentando, apúntenlas y vamos a tratarlas para que las dudas que nos queden, las dudas que tengamos, pues podamos irlas revisando de acuerdo a lo que estamos analizando. Entonces, quiero continuar con lo que estoy ahora presentando. Dice el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte del día de fiesta, o de nueva luna, o de sábado. Si nosotros tuviésemos el mismo concepto que tiene
el cristianismo actual, vamos a hacer un desprecio de la palabra del Señor verdaderamente grave, verdaderamente tremendo. Y a la vez nos vamos a contradecir nosotros mismos, porque nosotros defendemos una parte y la otra parte no. En este caso, diríamos que las fiestas no. Pero en el otro diríamos que las viandas sí. ¿Verdad? Si a ustedes le pregunta algún, por ejemplo, el testigo de Jehová, dice, a mí nadie me tiene que juzgar en comida o en bebida. Yo puedo comer de lo que yo quiero y yo puedo beber de lo que yo quiero. Con todo respeto, nuestros hermanos testigos de Jehová dicen, por eso nosotros sí tomamos y comemos de todo lo que el Señor nos da. Así se debe de aplicar este verso. Reflexionemos sobre esto. Se debe así aplicar este verso. Porque allá más abajo dice, o en parte de día de fiesta. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo, o en parte de día de fiesta? O en parte de día de fiesta. Quiere decir que una parte sí se debe hacer y la otra no. ¿Pero por qué lo dijo el apóstol? Y la razón es por esto. Porque la palabra del Señor, la ley de Jehová, está marcando sus fiestas y las pone en determinado tiempo con relación a la fiesta. Por ejemplo, ¿qué diferencia había entre la fiesta de los galileos y samaritanos a la de los judíos? La diferencia que había es que, por ejemplo, en las cabañas, bueno, voy a comenzar con la Pascua. En la Pascua, los judíos la celebraban el 15 de Nisan, mientras que los samaritanos y los galileos la celebraban el 14 de Nisan, conforme a las Sagradas Escrituras. Las cabañas, por ejemplo, actualmente y desde antes, con relación a las cabañas hay una diferencia muy grande. El judío tiene que hacer su casita y la tiene que hacer de medidas exactas. Y va a traer 4 tipos de ramas solamente. Si trae más, es pecado. Si trae menos, es pecado. Si la casa la hace más grande o más chica, es pecado. Tiene que ser de acuerdo a lo que estipula, no la palabra del Señor, sino a lo que dictan los reglamentos o la tradición de los ancianos, los mandamientos de la tradición de los ancianos. Entonces, estas diferencias que está marcando Pablo, dice, estas no las hagas. Porque el judío de aquel entonces sí hacía esto. Tenía esas diferencias con relación al Pentecostés. Como caso quiero tomar en cuenta, por ejemplo, el día en que se dio la Santa Torá fue el 5 de Sivan, pero el Israel actual dice que es el 6. Entonces hay diferencias marcadas a estos ritos que eran contrarios. Fíjense, Pablo está diciendo contrario no nada más para el gentil, sino él también está diciendo para mí. Dice que nos era contrario. ¿Por qué dijo Pablo que era contrario a él? ¿La ley de Jehová alguna vez fue contraria a Pablo? No, era su delicia. Entonces, Pablo no está rechazando la ley de Hashem. Pablo está rechazando la tradición de los ancianos. Esos ritos que efectivamente tanto para el pueblo judío como para el gentil era contrario. ¿Podía un judío guardar la tradición de los ancianos? Diríamos, guardar el sábado a la perfección. No, no la podía guardar a la perfección. ¿Por qué? Por tantos mandamientos que tenía encima. Los 39 mandamientos ahogaron al santo sábado. Lo ahogaron. Y Pablo va a decir que esa ley para él es estiércol. Y le va a decir, Pedro, es un yugo pesado que ni ustedes, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Y de veras, la ley de Jehová es difícil de llevar.
Porque si es difícil de llevar, entonces por demás estamos buscando al Señor. Si la ley de Jehová es difícil de llevar, por demás estamos buscando al Señor. Porque es un yugo pesado que no se puede cargar. Entonces, ¿qué era lo pesado? Lo pesado no era la ley de Jehová. Lo pesado era la tradición de los ancianos, a lo que Pablo está refutando. Lo que vino a quitar Cristo fue precisamente la tradición de los ancianos. Porque la tradición de los ancianos ya había cubierto totalmente la ley de Jehová. Aunque también ellos le llaman la ley o Torá. Ellos también le llaman Torá. Y nosotros debemos de tener nuestros sentidos bien atentos para que sepamos discernir o distinguir entre una ley y la otra. No toda la ley, hablando de acuerdo a lo que estamos analizando, no toda la ley de Jehová se quitó en parte. La tradición de los ancianos, esa quedó anulada totalmente porque nadie la podía llevar. Dice aquí, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros. Entonces tomemos muy bien en cuenta, amados hermanos, la postura del apóstol Pablo. Porque esto, en lugar de hacernos desistir de que debemos de seguir la ley de Jehová, al contrario, esto nos insta a que cada día nosotros nos preocupemos más por observar y por guardar. Bueno. Es precisamente Hermanos, estamos llegando a la conclusión de este tema. Bueno, no del tema, sino de este día, de esta transmisión. Sabemos que pudieran existir muchas dudas en ustedes. Este es un debate muy largo. Nosotros le titulamos 30 horas de debate. Fueron 10 pláticas, fueron 3 horas de exposición, hora y media cada expositor, haciendo un total de 3 horas, y fueron 1 y hasta 2 horas inclusive de preguntas. Algunos debates duraron 4 y hasta 5 horas. Todo este material lo tenemos grabado, todo este material está a su disposición. Todo aquel que guste, se lo podemos hacer llegar. Todo esto tiene un costo, hermanos, es un costo únicamente de recuperación, pero está disponible para todo aquel que esté interesado. Aquí usted puede ver ambas partes, la posición de la Iglesia de Dios Séptimo Día y la posición de la Iglesia de Dios Israelita. Cada una defendiendo la posición, la Iglesia de Dios Séptimo Día, que las fiestas ya no se celebran, y la Iglesia de Dios Israelita, que las fiestas aún se siguen celebrando. Pero usted podrá sacar su conclusión, necesita ver todo este material. Fueron, aproximadamente son 20 discos de hora y media cada disco, o lo estamos pasando ya a un formato digital en la cual pues lo podemos enviar, lo puede usted descargar de la nube con un link que nosotros le pudiéramos ofrecer. Le digo, todo esto con un costo de recuperación, pero aquí lo importante es que usted se lleve un material invaluable, un material que, hermanos, pocos lo tienen. Aquí usted va a poder comprender, va a poder tener todos los argumentos para explicar por qué la Iglesia de Dios ya no celebra las fiestas o ya no se deben de celebrar las fiestas. Nos ponemos a su disposición, hermanos, y pues seguiremos dando estos estudios
En esta ocasión fue pregrabado o fue retransmitido por causas de que no pudimos llevar a cabo el estudio que se tenía contemplado, que es precisamente, va aunado a este tema que se transmitió. Y vamos a dar inicio con el tema de tabernáculo y sus significados y el misterio revelado, que es ahí donde ya se explica a detalle las festividades judías. Es necesario comprender desde el momento en el que fueron dadas las leyes a Moisés en el monte Sinaí y cómo se fue llevando a cabo todo esto. Hermanos, agradecemos su compañía por la plataforma de Facebook. En esta ocasión únicamente hicimos la transmisión vía Facebook, aunque por cuestiones de la comodidad que nos ofrece Zoom para subir los videos, estamos haciéndolo a través de esa plataforma, aunque ahorita no dimos acceso a ella. Pero hermanos, con gusto, ustedes pueden solicitar vía WhatsApp, vía Facebook, vía YouTube, el material que ustedes requieran, con gusto se los ofrecemos. Nos despedimos, hermanos, esperando en Dios que les siga colmando de bendiciones y los seguimos esperando por estas reuniones y esperamos en el Señor que nos siga dando la oportunidad de poder seguir compartiendo su palabra, estos mensajes, porque es necesario que la iglesia de Dios se siga preparando. Que Dios les bendiga, muchas gracias y nos vemos primeramente Dios el próximo domingo con el tema del tabernáculo y sus significados a las 19 horas. Vamos a publicar el link para que pueda tener usted acceso vía Zoom, para que haga directamente sus preguntas o para que lo pueda hacer también por la plataforma de Facebook. En YouTube, esta actividad ya es pregrabada, la subimos a YouTube ya pregrabado. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Paz a vosotros.